cuando hice la primera comunión. Vamos a equivocar, puse una foto viejita, pero bueno, no importa, sigo siendo el mismo. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de medicina bioxidativa. Es una opción, en este caso es una opción oral. Sí, acá la puedo controlar yo, ¿no? ¿Verdad? El de abajo es para avanzar. Está el círculo. ¿Sí? A ver. Dale. Gracias. Muy bien. Antes de hablarles de esta medicina bioxidativa, quiero hacer una breve introducción y vamos a hablar acerca de lo que es la salud. Claro, esta es una definición muy mecanicista, reduccionista, cartesiana y lineal. En realidad eso no es la salud, pero desde el punto de vista bioquímico sí. La salud es simplemente el que logremos que todas estas reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo se lleven a cabo de forma natural, que haya un medio interno también constante. Eso sería palabras sencillas. Acá está la maquinita. Muy bien. Sí. Acá también. Se queda estaba acá cuando lo controlo. Gracias. Ahora bien, para que estas reacciones bioquímicas se lleven a cabo, pues se requieren de ciertas sustancias que todos ustedes ya conocen, que son los famosos nutrimentos, donde están las vitaminas, los minerales. Los minerales se dividen en macrominerales y microminerales. Están las enzimas, que hay más de 3000 enzimas. Están los aminoácidos, que se dividen en esenciales y no esenciales. Están los ácidos grasos, que también son esenciales y no esenciales. Tenemos el agua, y en el agua va incluido el oxígeno. Todo eso debemos obtener. Ahora bien, el problema es que la mayoría de las veces no obtenemos las cantidades adecuadas de estos nutrimentos. Ese es el principal problema. Ustedes saben que cuando una persona estudia nutrición o estudia medicina, le dicen, lo primero que le enseñan es: tú no necesitas ningún complemento nutricional, todo eso es pura tranza y pura mercadotecnia, no es para sacarte dinero. Tú debes de obtener tus nutrimentos a través de la comida. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo en eso. Pero en la vida real eso no sucede. Y hay muchas razones por las cuales no obtenemos los nutrimentos como deberíamos. Una de ellas es la agricultura. Ahora ya la conocen ustedes, es una agricultura agroindustria, se llama. El objetivo es explotar la tierra. Ustedes lo saben mejor que yo porque viven cerca del campo, ¿no? Donde se utilizan fertilizantes artificiales, se utilizan insecticidas, plaguicidas y quién sabe qué otras cosas más se necesitan, que rompen la biodiversidad. Otra razón muy importante por la que no tenemos los nutrimentos es la forma en que los cocinamos a los alimentos. Hay un estudio muy interesante que se publicó en la revista The New Scientist, en donde se tomó un pedazo de brócoli, se le hizo un estudio bromatológico, o sea, se le midieron los nutrimentos, se partió y cada pedazo de este brócoli se cocinó de diferente forma. Uno simplemente se puso al vapor, otro se puso a hervir, otro se puso en una olla de presión, otro se puso a freír y el último se puso en un horno de microondas. Ya que se cocinó, salud, eso ya es una fiebre de heno. Ya que se cocinó, se le volvió a hacer el estudio bromatológico a cada pedazo de brócoli. Aquel que se cocinó en el horno de microondas perdió 98% de todos los nutrientes. Es como decir, este es un alimento muerto desde el punto de vista nutricional. Y el que perdió menos, pues fue aquel que se puso al vapor, perdió en promedio entre 2 y 3% de esos nutrientes. Así que esa es otra razón por la cual no obtenemos los nutrientes en las cantidades que deberíamos. Otra razón que no es muy conocida por toda la gente, pero es muy importante, tal vez es una de las más importantes, es que todos, absolutamente todos los fármacos producen deficiencias nutricionales. Yo soy maestro de farmacología desde hace 34 años y es una de las cosas que le enseño a mis alumnos, ¿eh? Todos los fármacos producen deficiencias nutricionales. Y les voy a decir lo peor, que producen deficiencia nutricional precisamente del nutriente que necesitamos para esa enfermedad. De verdad, ¿eh? Me acuerdo una vez que di una conferencia en el Seguro Social, en la clínica 110, que antes era el ferrocarril, y yo estaba hablando acerca del magnesio en el asma. Y el cuate se enojó, que estaba loco. Yo le decía: oye, doctor, no se enoje. A mí me invitó el director de la clínica, no creo que yo vine a fuerza, o sea, me invitaron, por eso vine. Bueno,
Total, que el doctor no creía. Yo estaba hablando que el magnesio era más potente que el salbutamol en un caso de una urgencia de una crisis asmática. Decía que no, estaba loco. Y bueno, pues hay que hacer la prueba. No me digan que estoy loco, hacemos la prueba. Yo no sabía que era jefe de urgencias, Y ahí hicimos la prueba porque empezaron a echarle carrilla a los asistentes. Digo, no le saca qué, doctor, y qué sabe. Total, hicimos la prueba y ya sabía que le ganar, soy maestro de farma. Y le gané siempre, sobre todo porque el salbutamol es menos efectivo en los niños que en los adultos. Bueno, a lo que les quiero decir es lo siguiente. El magnesio es un mineral que tiene, el principal efecto que tiene es que produce relajación de la fibra lisa y de la fibra estriada. Entonces una deficiencia de magnesio puede producir contracción, ya sea de músculos lisos y de estriados. El salbutamol, como ustedes saben, pues es un broncodilatador, pero lo que no saben es que el salbutamol produce deficiencia de magnesio. Otro ejemplo terrible, las estatinas. Ustedes saben que las estatinas pues, son fármacos que se utilizan para bajar los niveles de colesterol a fuerzas. Y entonces ahí hay varias mentiras, además que no tengo tiempo porque se me acabaría la hora. Pero voy a decir palabras sencillitas. En primer lugar, el colesterol no es malo. El colesterol es indispensable para la vida y la salud. Tiene varias funciones, pero voy a decir tres rápidamente. Una de ellas es que se requiere para producir ácidos biliares. Si no hay ácidos biliares, no podemos emulsificar las grasas. Segundo, se requieren para producir todas las hormonas sexuales, todas las hormonas esteroides. Eso significa que si un hombre no tiene suficiente colesterol, pues le va a dar impotencia, va a perder los músculos. Si una mujer pierde el colesterol, le va a pasar, se va a hacer frígida y va a perder las curvas. Y al esposo. La otra función que tiene el colesterol es que se requiere para formar fosfolípidos. Y los fosfolípidos forman parte de la membrana celular. Y a través de la membrana celular es como se comunican todas las células del cuerpo. Si no hay fosfolípidos, no se comunican. Y es como si aquí queremos llamar a la policía, no, pues no sirve el teléfono, queremos llamar a los bomberos, no sirve el teléfono, quiero tomar un taxi, no sirve el teléfono, entonces es un despapalle para no decir groserías. Así pasa con nuestro cuerpo. Y recuerden que nuestro cuerpo en realidad está hecho de 50 trillones de células que son cuerpitos, porque cada célula tiene un sistema inmunológico, sistema digestivo, sistema de excreción, etcétera, etcétera. Entonces es un cuerpito, por eso es tan importante que tengamos fosfolípidos en cantidades adecuadas. Así que es la primera mentira, que si es cierto que necesitamos el colesterol, no es cierto como dice el anuncio, entre menos colesterol mejor. Eso es falso. Tenle miedo al colesterol. Sí, muy mal. Segundo, la prueba que nos hacen para medir el colesterol no mide el colesterol. Ya ven que nos dicen HDL y LDL, pues no es cierto. Esas son lipoproteínas transportadoras del colesterol, pero no es el colesterol. Inclusive, pregúntele a un químico. Cuando hacen una fórmula para decirle cómo tienen los niveles, tienen que hacer una fórmula que se llama de Friedman, que en realidad es 47% de más menos, ¿no? Es casi como un volado es 50%, así que casi un volado. Entonces no le dice la verdad. Y es muy fácil de entender, los transportadores, las lipoproteínas, son esos transportadores. Es como si yo les dijera, aquí afuera tengo un tráiler lleno de libros, órale, se los vendo a tanto. Pero nunca salimos a abrir las puertas del camión para que vieran que en realidad tenía adentro los libros, a lo mejor tenía puro aire. Así que eso es lo que mide esos niveles de HDL y LDL. Lo que hace daño es el colesterol oxidado, que es otra historia, que no voy a decir ahorita, pero bueno, otra historia. Bien, ahora bien, lo que hacen las estatinas es muy sencillo. Inhiben a una enzima que se llama HMG o enzima reductasa, así se llama. Entonces esta enzima es el último paso que hay para que se produzca la biosíntesis de colesterol. Entonces, lo que la mayoría de las personas no saben es que cuando se inhibe este paso en la biosíntesis de colesterol, también se inhibe la producción de una coenzima muy importante que se llama coenzima Q10. La coenzima Q10 es la coenzima que se requiere para producir hasta el 95% de toda la energía de nuestro cuerpo. 95%. Una persona se enferma si pierde el 25% de coenzima Q10 y se mueren si pierde el 75%. Se mueren de inmediato. Los órganos que más coenzima Q10 contienen, pues obviamente son el corazón, los riñones y el hígado. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo esa estatina? Van a empezar a bajar los niveles de coenzima Q10. ¿Qué va a pasar? Me voy a poner débil. Y eso pasa.
Es más, déjenme decirles, hay una complicación de las estatinas que se llama, en farmacología se llama ratomiólisis fatal, y le da, y consta que no lo digo yo, lo dicen los estudios alopáticos, del 7 al 10% de todas las personas que toman estatinas le da esta complicación. O sea que si lo toma 1 millón de personas, 100,000 personas se mueren por la medicina que le dieron para prevenir un infarto. Y el problema es, o lo peor, que les produce un infarto, la estatina. Esa es la verdad, no creo que son hechos científicos, es medicina basada en evidencia, no creo que estoy inventando cosas. Pero en realidad todos los fármacos producen deficiencias nutricionales. No importa el que tomen, si es una aspirinita, si es un antibiótico, si es un antiácido, si es un antirreumático, todos son anti-todo, todos van a producir deficiencias nutricionales. Es una cosa muy importante que tenemos que aprender. Inclusive déjenme decirles, en el libro de Harper, que estudiamos cuando estudiamos bioquímica, así dice, todas las enfermedades tienen una base bioquímica, así que ya lo sabían, como dicen, desde antes. Bien. Entonces las enfermedades van a ser manifestaciones de estas alteraciones en los nutrientes. Bien. Muchas causas de las enfermedades crónicas. Yo aquí les pongo estas, lógicamente, porque mi conferencia es sobre la medicina bioxidativa. Todo el mundo sabe que los aditivos artificiales en los alimentos nos pueden causar enfermedades crónicas. Todo el mundo sabe que las deficiencias nutricionales pueden producir enfermedades. La contaminación, no lo digamos, ahora que está tan de moda eso, aunque nadie hace nada por resolverlo. Y yo me voy a concentrar en los tres últimos: hipoxia, acidez y estrés oxidativo. Esos son los 3 puntos principales de los que yo les voy a hablar. Porque todos estos, bueno, además me acuerdo que en el congreso de la A4M, un amigo mío que venía de Puebla, le echó a su café sucralosa, para no decir el nombre comercial. Y hasta digo, oye, ¿cómo le echas eso? Y eso estás aquí en el congreso, ¿qué te pasa? Y no sabía ni siquiera qué era la sucralosa. Yo lo voy a platicar rápidamente. La sucralosa, hay un nombre comercial de la sucralosa, que es un sobrecito verde, si lo conocen, ¿verdad? Bien. La sucralosa es un azúcar que está hecha de sacarosa. La sucralosa o sucrosa es lo mismo. Es un azúcar que está hecha a su vez de glucosa y fructosa. Lo que la mayoría de las personas no saben es que estos laboratorios lo que hacen es quitar 3 átomos de ese azúcar, de la fructosa, y le ponen 3 átomos de cloro. O sea, es un clorado, para que me entiendan. Así cada vez que le echan a su café o a su chocolate o lo que quieran ese endulzante artificial, están comiendo cloro. Lo primero que les va a causar es que les va a matar a todos los microbios buenos del intestino, altera la acidez del estómago y muchas cosas más, Pero bueno, ese no es mi tema. Luego tenemos deficiencias nutricionales. Literalmente todas las deficiencias nutricionales producen enfermedades. Yo estoy convencido de que todas las enfermedades tienen que ver con deficiencias nutricionales, inclusive antes de nacer. Todo el mundo conoce el ejemplo que es muy sabido por todas partes, la deficiencia del ácido fólico. Si una madre tiene deficiencia de ácido fólico, bueno, va a tener un hijo que ya tenga meningocele, paladar hendido, labio leporino, ¿qué más? Espina bífida, cualquier problema de malformación congénita por este tubo neural. ¿Y cuánto requiere la señora? 200 microgramos. Es una cantidad que uno no se puede imaginar. Imagínense 1 kilo, son 1000 gramos. 1 gramo es como una cápsula, tiene 1000 miligramos, y 1 miligramo contiene 1000 microgramos, y la señora solamente requiere 200 microgramos. Sin embargo, hay en México más, me parece, 40,000 mujeres que tienen bebés con estas malformaciones congénitas que no tienen ni siquiera esa cantidad tan pequeña. Y este es un ejemplo de que demuestra cómo la nutrición afecta desde antes de que nazcamos. Imagínense el pobre chiquillo que tiene vela en el entierro y nació ya con esa malformación. Ese es un ejemplo, pero así podemos hablar de lo que sea. Muy bien. Ahora bien, dentro de la patología, hasta el mismo Robbins en su libro de patología habla que las causas de lesión celular son estas, así de fácil. Privación de oxígeno, también conocida como hipoxia. Agentes físicos que pueden ser traumatismos o mucho frío, mucho calor. Agentes químicos. E inclusive él reconoce los fármacos. También los fármacos dañan a las células. Agentes infecciosos. Reacciones inmunológicas. Acuérdense que tenemos los dos extremos. Personas en las que el sistema inmunológico no funciona bien, entonces se infectan de cualquier cosa. O por otro lado, tanto trabaja el sistema inmunológico que le da una enfermedad autoinmune. Tenemos trastornos genéticos. Déjenme decirles, todos los trastornos genéticos
son trastornos enzimáticos. Y las enzimas, como ya vimos, son nutrientes. Al final de cuentas, todas las enfermedades genéticas son enfermedades nutricionales. Y por último tenemos desequilibrios nutricionales, alteración en los nutrientes también, eso nos causa problemas. Y es una de las cosas que a veces la nutrición no entiende, bueno, sí entienden, pero se hacen, pero sí entienden. Como en la actualidad, déjenme decirles, un problema muy grave en el mundo es que se sabe que cuando no aparecía todavía la agricultura en el mundo, la gente consumía en promedio 1 gramo de omega 3 por 1 gramo de omega 6. O sea, había más o menos un equilibrio entre el consumo de unos y otros. En la actualidad se sabe que la humanidad consume más o menos de 30 a 50 veces más omega 3 que omega 6. ¿Cuáles son las consecuencias? Muy sencillas. Los omega 6 son ácidos grasos que estimulan a las citoquinas proinflamatorias, hacen que estemos inflamados, literalmente. Y fíjense, la mayoría de las personas que comen granos, omega 6, les faltan los omega 3 para que haya un equilibrio. En la naturaleza siempre hay inflamación y antiinflamación. Entonces es un problema grave y por eso hay tanta enfermedad. Bien, seguimos. Se reveló. Ya. Muy bien. En un famoso libro de fisiología de Guyton, el mismo Guyton dice esto: todas las enfermedades, el dolor y el sufrimiento están causados simple y sencillamente por una falta de oxígeno a nivel celular. Es un libro clásico pues dentro de la medicina convencional. Así que en realidad todo lo que yo les digo es alópata. Lo que pasa es que la alopatía, quién sabe qué le pasa, se le olvida, ¿verdad? No sé, nunca lo he entendido. Ayer que estaba en la UV me decían tantas cosas raras que, ay, Dios mío. De verdad ya iba hasta yo a decirle algo al ponente, le voy a decir que dijo el ponente que habló antes de mí. Dijo, no, hay estudios que demuestran que los complementos nutricionales producen cáncer. Le estaba hablando del betacaroteno. Y yo leí ese artículo, lo escribió hace como 15 años, pero lo que no dijo, que es lo que yo sí sé, es que ese estudio se hizo en personas de Finlandia, se utilizó betacaroteno sintético, se dieron dosis, parecían vacilada, que a los que se los hicieron fumaban más de 60 cigarros todos los días. No, pues claro que sí, hasta cáncer les dio. O sea, todo está, ¿cómo se dice? Manipulado, amañado. Hace poco también salió un artículo que decía, no es verdad que los omega 3 previenen problemas cardíacos. ¿De verdad? Sí, sí. Y entonces yo lo escribí por electrónico, ahora que es tan fácil comunicarse a todo el mundo. A ver, doctor investigador, ¿por qué usted dice que las personas no les beneficia el omega 3? ¿No? ¿Qué dice la prueba? Y bueno, aquí en su artículo usted dice que les dio otra cosa a los pacientes. ¿Qué es lo que les dio? No, ¿a usted qué le importa? Ahí está el estudio. No, pues dígame. Sí me importa. No me quería decir, hasta que le dije que según el código de ética de quién sabe qué, de convención internacional, lo obligaba a que me dijera. Y ya por fin me dijo. Y a todas esas personas que le dieron el omega 3 al mismo tiempo le dan una cucharadita de margarina. Dije, no señor, espero que si nos sirve. Es como si yo fumo y me tomo un jarabe para la tos. Y digo, no sirve su jarabe para la tos. Muy bien. Decíamos, otro problema muy grave es la contaminación. Todo el mundo sabe que por todos lados hay contaminación en el agua, en la comida, no hay manera de escaparse. Ya se le acabó la vida, bueno, pasó que ya. Que alguien me explique. Porque... ¿Ya? ¿Usted le volvió allá? Bueno, gracias. Ya aquí nomás les pongo un ejemplo rápido. Como los abuelitos cuando respiraban, ese aire contenía 280 partículas o partes por millón de CO2. Y en la actualidad ya es más arriba, porque cuando lo escribí fue hace como 3 años, es más arriba de 300 partes por millón de CO2. O sea, no hay oxígeno ya en el aire, para que me entiendan. Lo estamos ahogando. Por eso ya voy a poner un bar de oxígeno. En México ya hay, un antro de oxígeno. A ver, la que sigue, porque no sé si la pueda controlar yo. Sí, y aquí voy a poner un Guadalajara porque en México ya hay. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para corregir estos problemas tan graves? Ahí está. Vamos a drenar por la contaminación, necesitamos sacar esas cosas malas.
vamos a alcalinizar porque el pH de nuestro cuerpo baja y se hace ácido, vamos a corregir las deficiencias nutricionales, vamos a evitar alimentos con aditivos, vamos a hacer ejercicio, vamos a reducir el estrés oxidativo, whisky. Y lo más importante, vamos a darle a nuestros pacientes una medicina bioxidativa muy sencilla, muy accesible, en forma o por vía oral. Bueno, en su caso, la que sigue, por favor. Y aquí está un ejemplo en relación al drenaje. Hay una historia, un estudio muy famoso que hizo Alexis Carrel, en el que logró conservar células de corazón de pollo durante 28 años. Estaba su cultivo, y la única condición para lograrlo fue estar cambiando la solución, o sea, el medio ambiente. Ese fue el secreto. El día que no cambió el agüita, se murieron. La que sigue. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista teórico son mortales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tratar de drenar, tratar de sacar todas las toxinas que no nos podemos escapar, esa es la verdad. No importa que sean naturistas, que sean vegetarianos, veganos, que sean santos, de todas maneras les va a llegar la contaminación. Entonces hay que luchar. La que sigue. La otra importante cosa es el agua. Ustedes saben que el agua pues es un solvente muy importante, y no solamente, el agua tiene diferentes comportamientos, tiene inclusive 4 estados, no más el líquido, el gaseoso y el sólido, también tiene uno que se llama plasmático. Es muy importante conocer el comportamiento del agua, muy especial el agua, pero bueno, ese no es mi tema. Aquí lo importante es que el agua pues va en la sangre, y la sangre a través de los glóbulos rojos pues va a llevar el oxígeno, que es el cargador. La que sigue. Muy bien. Generalmente pensamos que el agua es H2O, es decir, 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno, pero para que exista esta relación exacta solamente va a existir si el agua tiene un pH neutral de 7.0. Si no, no existe esa relación exacta. Por eso el agua alcalina contiene mucho más oxígenos, los cuales a su vez contienen mayor cantidad de oxígeno. Entonces aquí lo que queremos es el oxígeno. La que sigue. Muy bien. Aquí el ejemplo que les quiero dar es este. Ustedes saben que el rango dentro de la medicina convencional del pH de la sangre va de 7.30 a 7.45. Sin embargo, si medimos la diferencia que hay entre cada extremo, la diferencia es muy grande, 64.9% más oxígeno en la sangre que es más alcalina. Es mucho, ¿no? Por eso del rango del azúcar también es algo medio relativo, ¿no? Puede tener azúcar de 80 a 120, no es así, lo más ser como 92, yo creo. Hay un estudio que se salió publicado en la revista de Neurology, en donde los neurólogos tomaron 400 pacientes, les hicieron una resonancia magnética nuclear, les hicieron mediciones de su glucosa durante 4 años, y después de 4 años volvieron a hacer la resonancia magnética nuclear y compararon sus fluctuaciones de azúcar. Y demostraron que aquellas personas, todas se las están haciendo a las pacientes, aquellas personas que tenían glicemias más altas pero normales, consideradas normales dentro de la medicina, tenían una atrofia del hipotálamo y de la corteza cerebral mucho más marcada que aquellos que tenían menos de 92 miligramos de azúcar por decilitro. Así que es muy importante el azúcar, que nunca jamás nos suba el azúcar, esos picos nos matan. Bien, a ver la que sigue. Muy bien. Por eso este pH celular es un factor muy importante que puede influir literalmente en cualquier enfermedad crónica. Yo aquí pongo el cáncer porque les voy a hablar un poquito del cáncer, pero en realidad influye para que aparezca cualquier enfermedad. La que sigue. Y aquí les pongo un estudio que se hizo en la Universidad de Nice, ahí en Francia, en donde se demostró que la hipoxia es una característica de ese ambiente microscópico, en donde se ha demostrado que esta hipoxia es un factor que hace que se modifique el pH, entre otras cosas. También se modifica la absorción de los nutrientes en las células, y también se altera la matriz extracelular. La que sigue. Conclusión, ¿cuál es? Que en realidad, cuando baja el oxígeno, se va a causar
este cambio en el pH. O sea, es al revés. Primero baja el oxígeno y luego cambia el pH. Y si cambia el pH se activan varias rutas metabólicas que aumentan la agresividad del cáncer, la que sigue. Muy bien, la que sigue. Entonces les decía, se van a activar varias rutas moleculares, entre las que se encuentran la angiogénesis. Ustedes saben, los tumores crecen porque producen vasos sanguíneos. La glucólisis, porque van a quemar el azúcar. Y alteraciones que ya mencioné en el pH de este micromedio ambiente. La que sigue. Y eso fue publicado en un artículo de la revista de Oxford. Un ejemplo aquí también que les pongo yo. Todos los que sufren de hipertensión arterial, sobre todo la que se conoce como hipertensión arterial esencial o primaria, tienen acidosis. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque ustedes saben, en el mundo hay más de 300 millones de personas que sufren de hipertensión arterial en general. Esta hipertensión arterial se divide en dos tipos, primaria y secundaria. La primaria o esencial es aquella en la que el médico no puede encontrar la causa de la hipertensión y le dice al paciente, bueno, no sabes por qué te sube la presión, pero de todas maneras te vamos a dar captopril, te vamos a dar nalapril, te lo vas a tomar toda la vida. Ah, caray. Y la otra, la secundaria, pues es aquella que encontramos la causa de la enfermedad, porque tengan una arteriosclerosis, una insuficiencia renal o cualquier otra cosa. El problema está en que el 95% de los hipertensos en el mundo corresponde al primer grupo, es decir, a los que sufren de hipertensión arterial esencial o primaria. Ya no saben por qué les sube la presión. Aquí hay una manera de bajar la presión. Les damos su oxígeno oral y oral. La que sigue. Bueno, ya sabemos que el oxígeno pues, es indispensable para producir energía. La que sigue. El cerebro representa nada más el 2% de la masa corporal, sin embargo, gasta el 20% de todo el oxígeno del cuerpo. La que sigue. Bueno, y sabemos también que el oxígeno se requiere para que se pueda producir mayor cantidad de ATP. La que sigue. En realidad se producen 18 veces más moléculas de ATP cuando hay oxígeno que cuando no hay oxígeno. Muy bien. Sin embargo, ustedes saben que también el oxígeno en exceso nos puede dañar. Entonces es como que hay que tomar eso en cuenta. La que sigue. Bueno, eso ya lo dije yo. Cuando el cuerpo no tiene suficiente, no puede producir energía, tiene que recurrir a otro tipo de energía. Es decir, en lugar de consumir azúcar, debe de consumir otro tipo de nutrimento. Es un efecto que se ha demostrado desde hace muchos años. Inclusive se utiliza en la medicina alópata para el tratamiento de varias enfermedades como la epilepsia. Y significa que el cuerpo, en lugar de utilizar el azúcar, va a utilizar la grasa. Acuérdense que el azúcar es pura, blanca y mortal. Hay una que es más mortal que otra, la que está refinada, pero en realidad el exceso de azúcar de cualquier forma no es bueno. Y es muy fácil de entender por qué. Si ustedes hablan de los 3 macronutrientes, son grasas, proteínas y carbohidratos. Ya dijimos, en las grasas hay ácidos grasos esenciales, son esenciales. Si no los consumimos nos morimos. En las proteínas hay aminoácidos esenciales, pero también hay no esenciales. Sin embargo, en los carbohidratos no hay carbohidratos esenciales. Podemos vivir sin carbohidratos, ¿en verdad? No hay carbohidratos esenciales. Podemos vivir nada más de proteínas y grasas. Y es una manera muy buena de vivir. Puras grasas buenas, no para que grasas de chicharrones y de... La que sigue. Hay 3 sistemas para producir energía en nuestro cuerpo. Uno que es aeróbico, en donde a través del ácido cítrico, que es el ciclo del ácido cítrico, podemos producir energía. Otro que es el anaeróbico, a través del azúcar, la glucólisis, vamos a liberar energía. Y otro que es anaeróbico instantáneo, a través del ATP y la creatina fosfato. Este último es el que usamos en las urgencias. Por ejemplo, que nos va a morder un perro y órale, y ven cómo pueden correr como nunca habían corrido en su vida. Porque el cuerpo utiliza las reservas que tiene de ATP. En el momento en que el ATP suelta un fosfato, un fósforo, se convierte en ATP. Pero tenemos esa creatina que lo que hace es donarle un fosfato y otra vez se convierte en ATP. Otra vez tenemos energía. Pero eso solamente dura durante 1, máximo 3 minutitos. Una manera de acelerar, de alargar este periodo es a través del fosfato de creatina o creatina monohidratada. La que sigue. Muy bien. Entonces hay muchas
personas que sufren de esta deficiencia, de esta hipoxia crónica, de falta de oxígeno. Una, porque vivimos en una ciudad contaminada. Otra, porque consumimos alimentos que ya no tienen nutrimentos. Y la otra, por una mala respiración. Así. Entonces, si tenemos hipoxia, eso va a causar, ya vimos al principio lo que decía Robbins, es una causa muy común de daño y de muerte celular. Así. Ahora, otras razones por las que las personas pueden tener hipoxia, aquí están anotadas: que tengan un problema de anemia grave, o que tengan una policitemia vera, o que tengan algún problema de transporte del oxígeno, o que tengan un problema por intoxicación de monóxido de carbono. Ahora, comparando esta opción de oxígeno oral con otras opciones, que aquí están cuáles son las más conocidas. Cámara hiperbárica. Bueno, en primer lugar, es muy cara, solamente los doctores ricos pueden comprarla. Y otra, pues es muy cara también para el paciente, solamente los pacientes ricos pueden pagar el tratamiento, porque sí vale caro. Aparte de peligro, allá en Guadalajara hace como 2 meses se murieron, ¿verdad? Ahí donde dejaron a los pacientes muertos, imagínense, en las cámaras están los cadáveres. Así que no se la recomiendo porque ahí pueden quedar. Luego está la ozonoterapia. Claro, también es muy buena, pero igual es algo cara y tienen que tomar un curso que les va a costar muy caro y un montón de cosas. Además, déjenme decirles, esa es una terapia que se inició en Alemania. Yo la estudié hace 36 años. Allá ya, es como la terapia neural. Hace 30 años la terapia neural la pagaba el Seguro Social en Alemania, ahora ya no. Igual pasa con la ozonoterapia, allá es algo que ya está, ya lo dejaron por algo más novedoso. Luego tenemos peróxido de hidrógeno, lo mismo, también es útil, pero tiene uno que ser médico, tiene que haber tomado un curso de certificación, etcétera, etcétera. Otro oxígeno embotellado, que es pura tranza. Y ahorita yo voy a dar uno que es bueno. La que sigue. Muy bien, este es el bueno. Esta es una opción oral y se llama deutrosulfacina o sulfato de deuterio. Esta sustancia tiene la capacidad de producir oxígeno. No es oxígeno, hace que el cuerpo produzca oxígeno. Y tiene la capacidad de reducir el estrés oxidativo. Como consecuencia de eso, si yo produzco oxígeno, ¿qué va a pasar? Ya lo dije al principio. Vamos a quitar la hipoxia, vamos a quitar la acidez y vamos a quitar el estrés oxidativo. Eran los 3 causas de lesión celular. La que sigue. ¿Cuáles son los efectos de sulfato de deuterio? Aquí están. Aporta combustible a las células, activa las reacciones bioquímicas, ayuda a la desintoxicación, mejora el terreno biológico. Recuerden ustedes, el terreno biológico es todo, así decía Claudio Berna. El germen no es nada, el terreno es todo. Incrementa los niveles de energía, se ponen muy potentes. Promueve la regeneración celular, el cuerpo se cura solito, e inhibe a los microorganismos patógenos, sin ser un antibiótico, claro, simplemente porque el cuerpo tiene esa capacidad de hacerlo de forma natural. La que sigue, por favor. También ayuda al sistema inmunológico, regula la presión arterial, estimula la homeostasis, ayuda a excretar el ácido úrico y el láctico, ayuda a la memoria, lógicamente si mejora la oxigenación, mejora la memoria, también mejora la digestión y el metabolismo y reduce la fatiga mejorando el rendimiento físico. Tal vez el que abarca todas las aseveraciones es la homeostasis. Recuerden ustedes en fisiología, la homeostasis significa que el cuerpo debe de conservar una constancia. Esa es la homeostasis. Pero el cuerpo siempre va a luchar por conservarla. Voy a hacer ejemplos muy sencillitos. Si yo estoy en un lugar muy caluroso, mi cuerpo detecta y ya no está la constancia de la temperatura de 36.5 grados. Entonces, ¿qué hace? A sudar. Ahora vamos al otro extremo, que estamos a menos 10 grados. Pero en ninguno de los dos casos les va a decir uno, ¿sabe qué? Discúlpeme, hace mucho calor, voy a empezar a sudar, O perdóneme, pero ya no quiero temblar, pero no voy a poder hacerlo.
¿Por qué? Porque es un proceso automático. Otra cosa que no nota mucha gente es el número de glóbulos rojos. Si ustedes viven al nivel del mar, va a pasar, van a tener muchos millones de glóbulos rojos menos que si viven en México DF o si viven en Tíbet. ¿Por qué? Bueno, porque hay mayor presión atmosférica, es más fácil obtener oxígeno y el cuerpo dice, yo para qué quiero tanto glóbulo rojo, poquitos glóbulos rojos. Si voy al DF, no, pues aquí casi no hay oxígeno y aparte por la contaminación, por la altura de la contaminación, pues ahora hay que hacer un montón de glóbulos rojos. Entonces el cuerpo siempre va a buscar la constancia en la temperatura, en la presión, en la glicemia, en todo. Los sistemas de autocontrol más complicados son los genéticos. Sin embargo, déjenme decirles, los sistemas genéticos también están regulados por los nutrientes. Cuando descubrieron el ADN de Watson y Crick, hace más de 50 años, cometieron un error. En aquella época pensaban que nada más había ADN en el núcleo y no había ADN en otra parte. Entonces dijeron, bueno, el ADN está en el núcleo. Vale. Sacaron el núcleo de una célula y dijeron, aquí en el núcleo ¿qué hay? Pues hay ADN y otra cosa que no sabemos qué es. La aventaron y nomás estudiaron el ADN. Lamentablemente eso se convirtió en un dogma. Y entonces desde entonces dijeron, no, el ADN es el cerebro de la célula, el núcleo es el cerebro de la célula y el ADN es el maestro. Y eso fue una equivocación muy grave, porque ahora sabemos en primer lugar que no solamente hay ADN en los núcleos de las células, también hay en las mitocondrias. Y ahora ya sabemos que el cerebro de la célula no es el núcleo. Es más, uno se pone a pensar, ¿qué hace el núcleo? A ver, es una pregunta de examen. ¿Cuál? La mitosis, la reproducción celular. Entonces en realidad el núcleo son las gónadas de la célula. El cerebro es la membrana. Inclusive en inglés queda muy bien la palabra, porque membrana se dice membrane y brain dice cerebro. Una célula, si ustedes le sacan el núcleo, nucleada, puede vivir hasta 2 meses sin núcleo. Todas las bacterias y otros microorganismos no tienen núcleo, muchos, pero sí tienen membrana. Así que por eso es tan importante la membrana. Es la que va a regular quién entra y quién sale en la célula. Entonces ahí es donde está el cerebro, en la membrana, porque la membrana regula y además capta el medio ambiente. Eso se llama epigenética. Claro. Así que eso es lo más importante, el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Pues todo. La humedad, la luz, la temperatura, la comida. Y otra cosa más que la alopatía no creía, las emociones. La epigenética es el estudio, o la ciencia que estudia la influencia del medio ambiente sobre la expresión de los genes. Lo que pasa es que siempre se pensó, le digo, este paradigma de la ciencia que se llama determinismo genético, que dice, tú tuviste un papá diabético, pues ya valió, te vas a hacer diabético. No importa que seas naturista y que seas no sé qué, nada, te vas a hacer diabético. A tu mamá le dio un infarto, también te va a dar. Pues no vieron lo que pasó con la señorita Angelina Jolie, que ya se descubrió que era pura tranza, pues. Pero ella dijo que se operó las dos mamas, se las extirpó, hizo una mastectomía bilateral para que no le diera cáncer. Me va a aparecer por otro lado. Pero ya salió la causa, Lo que pasa es que una compañía le pagó no sé cuántos millones de dólares, que es la que tiene ya, como se dice, registrados los genes, Si no sabían eso, los genes ya están registrados, son dueños de la vida, Monsanto y sus amigos. ¿No es verdad? Por eso en Estados Unidos hay muchos mexicanos en la cárcel, porque llevaron semillas híbridas de algún maíz o de alguna cosa, y entonces Monsanto dijo, no, ¿sabes qué? Este gen ya está patentado, es mío, al bote, órale. Oiga, pero es que son de los tatarabuelos, es una versión híbrida, nada, esto ya está registrado, órale, al bote. ¿En serio? ¿Cómo se va a defender un cuate tan pobrecito de alguien que es tan ultramillonario? Pero así es la cosa, es la cena. Entonces son puras mafias. Es más, déjenme decirles, la señorita Angelina Jolie dice que tiene un gen que se llama BSRA1, que es una mutación. Hay miles de artículos que demuestran, inclusive en seres humanos, que si una persona tiene el BSRA1 y toma selenio 200 microgramos diarios durante 3 meses, se desactiva, se hace negativa. Está demostrado. Pues si en verdad que lo tuviera, pues que se hubiera tomado, le cuesta 100 pesos un pomito. No, los genes, o sea, que se hagan el estudio de la genética para que Tom ya se opere, ¿no? Y además ya salió que dijo que también se va a operar los ovarios.
Yo también entonces voy a operar el apéndice, voy a operar la vesícula, voy a operar la próstata para que no me enferme. Si no me doy un tiro para que no me atropelle un coche. Como que ya exageraron, ya salieron de la realidad. Pero bueno, así es la vida. A ver, la que sigue, licenciado. Bueno, para ahí me quedan medias. Entonces, déjenme decirles, todos los fármacos tienen esa desventaja, que los fármacos para poder actuar tienen que romper la homeostasis. Ahí está el problema. Por eso todos los fármacos se llaman antibiótico, antiácido, antirreumático, antipirético, ¿qué más? Antitoxígeno, anticonceptivo. Imagínense, un antipirético, por ejemplo. Hipócrates decía, dame una fiebre y curaré cualquier enfermedad. Entonces, si yo me tomo una pastilla para la fiebre porque tengo gripa, en lugar de ayudarme, me estoy fregando. Todos los medicamentos alopáticos son inhibidores, producen inhibición de tóxico, ¿verdad? Bien, regresamos con el sulfato de deuterio. Fue descubierto por Everett Story, que era un físico, químico, microbiólogo, y lo descubrió a partir del deuterio, que es un isótopo no radioactivo del hidrógeno. Aquí. ¿Cuáles son los objetivos de este sulfato de deuterio? Son dos muy importantes. El primero, promover oxigenación biodisponible, pero, ahí está el pero, sin oxidación. Segundo, proveer oxigenación biodisponible, no nomás sin producir oxidación, sino eliminando la oxidación. Eso es algo maravilloso. Claro. La que sigue, por favor. La dosis, ¿cuál es? Muy sencillita, 8 gotitas en un vaso de agua 3 veces al día para prevenir. Y si estamos enfermos, puede ser hasta 30 gotitas en un vaso de agua 3 veces al día. Recuerden que en la medicina, inclusive oficial, la prevención es la medicina por excelencia. ¿Cuál es? La medicina por excelencia es la prevención. La que sigue, please. Aquí está una manera muy sencillita, claro que es mucho más complicado que esto, en el que el sulfato de deuterio libera iones de oxígeno de la molécula del agua. Aquí está. ¿Qué va a pasar? Aquí está ese oxígeno, es O positivo, se junta con O negativo y se convierte en O2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atrapar, cuando es un ion, es un radical libre, lo va a atrapar, entonces va a quitar los radicales libres y va a producir oxígeno porque se convierte en O2, eliminando la oxidación. Esto en bioquímica se llama oxígeno naciente. Ese sería su mecanismo de acción. The next one, please. Ok, aquí están algunos estudios, muchísimos estudios, pero lógico que no ajusta el tiempo, así que pongo nomás unos 2 o 3. El doctor Mauro Carratelli inventó una forma de medir el estrés oxidativo. Y entonces un aparato y unas fórmulas, y para él lo normal, el rango es de 200 a 300 unidades Carratelli, se considera el estrés oxidativo normal. Si se sube, ya se va considerando, dependiendo de la cantidad de unidades que tengamos, pues más agresivo. Por eso aquí mayor de 500 es un alto estrés oxidativo, la que sigue. Entonces hicieron estudios muy interesantes. Se escogieron fumadores entre los 31 y 50 años de edad, se les hizo esta medición del estrés oxidativo y tenían entre 474 más o menos 30 unidades Carratelli, se les dio el sulfato de deuterio y después se volvió a medir y vean cómo bajó a 355, o sea, más de 100 puntos. Claro que no estamos promoviendo que fumen, simplemente lo hicimos en los que fuman porque son los que están más dañados, no para decir que todos fumen, órale. Claro que no. Pero hay gente que todas van a seguir fumando, así que como dicen por ahí, de los males el menos. La que sigue. Otro estudio que se hizo en atletas. Acuerdan ustedes que el ejercicio tiene una paradoja. Es muy malo estar sedentarios, pero también el exceso de ejercicio produce mayor cantidad de ácido láctico, que es un radical libre muy potente, y por eso la gente se muere más pronto. Es lo que le pasó a la señorita Soraya, o muchos maratonistas van corriendo y azotan, muchos futbolistas van corriendo y se mueren, y los que aguantan son tramposos, como Lance Armstrong. ¿Quién? Madrazo. ¿Madrazo? En Alemania. Ah, también.
También otro. Bueno, ya. Bueno, entonces a los atletas de entre 10 y 30 años se les hizo la medición, tenían 418 unidades Carratelli, se les dio el sulfato de deuterio y vean cómo bajó también, más de 100 puntos el estrés oxidativo. La que sigue. Conclusión, vemos que en todos hubo una mejoría importante. Lo mínimo fue el 10% de la reducción del estrés oxidativo y el máximo fue el 27%. O sea que es muy efectivo. La que sigue. Aquí está el aparatito para medir ese estrés oxidativo. La que sigue. Una prueba muy sencillita, sangre seca, la diferencia a nivel oxidativo con y sin el sulfato de deuterio. La que sigue. Un estudio que se hizo en la Universidad de Siena, en Italia, con pacientes con fibromialgia. Eran 30 pacientes que no habían respondido a la terapia convencional. Bueno, la verdad es que nadie responde. No se cura. Se les dio el tratamiento durante 90 días y vean ustedes aquí cómo se logró una reducción del dolor en un 30%, una reducción de la fatiga en 44%, casi la mitad, ansiedad 24%, acuérdense que casi todas estas personas tienen sobre todo depresión, y 27% en la reducción de los puntos hipersensibles. Ya ven que tienen que tener por lo menos 13 puntos dolorosos. La que sigue. Otro estudio que se hizo en la Universidad de Pretoria, allá en Sudáfrica, pero en este caso se hizo en atletas. Después del ejercicio se les hicieron mediciones y se demostró cómo aumentó en forma importante la ferretina, la hemoglobina, los glóbulos rojos, los blancos y el hematocrito. ¿Qué causó eso? Bueno, que se cansaran menos los atletas, que disminuyera obviamente el ácido láctico, que al final de cuentas es lo que causa el cansancio. O sea, hubo mayor rendimiento, para que me entiendan. La que sigue. Muy bien. Voy a hablar un poquito acerca de Otto Warburg, un alemán, premio Nobel, y él dijo esto: convirtió células sanas en malignas simplemente restringiéndoles el oxígeno. Bajan el oxígeno, se empiezan a ahogar y las células, para sobrevivir, hacen algo muy importante. Por eso también el azúcar es mala. Es más, a nivel mundial, lo único que estamos de acuerdo todos los alópatas, naturistas y todas las tendencias para que uno sea longevo es llevar una dieta de restricción calórica. Menos calorías, más años de vida. Más calorías, más rápido se muere. ¿Ya qué? La que sí. Muy bien. Y él descubrió eso, ¿no? Que si a una célula le quitan el oxígeno, la célula no me quiere morir. Y entonces cambia su metabolismo para poder sobrevivir. La que sigue. Y entonces se hace anaeróbica y empieza a vivir de azúcar en forma exclusiva. Y ahí está el problema. Eso se llama glucólisis anaeróbica. La que sigue. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una glucosis anabólica, la célula ya va a vivir exclusivamente del azúcar a través de la fermentación. Y así se llama efecto Warburg. Y se vio que estas células malignas no pueden usar la grasa como combustible, por eso producen 4 veces más ácido láctico. Y eso va a hacer que se altere la expresión de los genes y se produce un círculo vicioso. Y también se afectan los genes que tienen que ver con la apoptosis, y por eso las células se hacen malignas. La que sigue. Muy bien. Bueno, ya lo dije. La quema de azúcar es un método efectivo porque nada más es la fermentación. La que sigue. En pocas palabras, la causa más básica del cáncer es que le llega poquito oxígeno a las células. Entonces va a vivir de la glucólisis. Glucólisis significa sin oxígeno. Si no hay oxígeno, se altera la apoptosis y eso hace que la célula se haga maligna. La que sigue. Entre menos oxígeno tenga una célula, más agresivo va a ser ese cáncer. Él descubrió que cuando el déficit llega a 35%, automáticamente esa célula se cancerosa. La que sigue. Inclusive cuando le toman a uno un examen que se llama PET, vean que los que tienen cáncer le dicen: vamos a ver si no tienes una metástasis, aunque sea chiquitita, bueno, le hacen el PET.
¿qué hacen? En realidad nada más miden la glucólisis en los tumores sólidos, o también no son sólidos, para determinar su etapa de desarrollo. Entre más glucólisis hay, mayor agresividad del tumor. Así. ¿Hasta qué horas se me acaba mi tiempo, Nisa? 2 horas más nomás. Ah, ok, dale. Otro estudio se hizo en la Universidad de Texas. Unos biólogos moleculares demostraron que si se inhibe la glucólisis en las células cancerosas, se mueren inmediatamente, produciendo una muerte celular masiva. Así como está pasando con las abejas, que es una muerte de abejas masiva en el mundo. Se han muerto más de 50.000 millones de abejitas en el mundo. Si se mueren las abejas, nos morimos nosotros, así decía Einstein, en 3 años, porque ya no van a poder polinizar. Es más, en Inglaterra ya tuvieron que hacer por primera vez polinización artificial. Imagínense. Ya que le tienen que soplar para que se vaya el polen. Es verdad, no es vacilada. Austria era el mayor productor de miel en el mundo. Ya nomás produce el 10% de lo que producía hace 10 años. Por esa razón, el azúcar se vende Claro. porque ya más azúcar, más. Ah, no, sí, claro. Además, otra razón, porque el azúcar promueve el crecimiento de cándidas. ¿Sí? Japonés, el doctor Sikuchini habla de cómo la candidiasis, en el libro que él escribió que se llama El cáncer es un hongo. Todos los casos que vienen ahí, él demuestra científicamente que tienen candidiasis, la gran relación que hay entre la candidiasis y el cáncer. La candidiasis sale por comer azúcar. Y hago la aclaración, no importa que el azúcar venga de una fruta, ¿eh? Si es mucho azúcar, de todas maneras. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está un ejemplo de microscopía en campo oscuro. Vean cómo en esta las células están normales, en cambio sin oxígeno pues hay fibrina, hay equinocitos, hay células en forma de limón, etcétera, etcétera. Entonces el efecto es muy rápido, no crean que tienen que esperar sus meses, se lo toman y más o menos en 30 minutos, tal vez 60 minutos